Buenas tardes, mi nombre es Luis Utrera. En esta oportunidad vengo a exponerle sobre los delitos contenidos en la unidad 1. Específicamente vamos a hablar sobre el hurto, el robo, la extorsión y el secuestro. Cuáles son sus penas y cómo están especificados en el Código Penal venezolano. Vamos a dar inicio con lo que es el hurto. El hurto es todo acto en el cual una persona se apodera de algún objeto mueble perteneciente a otra para aprovecharse de él, quitándolo sin el consentimiento de su dueño, del lugar donde se hallaba. El hurto se consuma cuando la cosa entra en esfera de disponibilidad de la gente, es decir, cuando adquiere un poder de hecho. Su impunidad. La minoridad penal, si el agente no ha alcanzado la edad de 18 años para el momento de que se ha cometido el hurto, no se puede considerar como delincuente. Y si de ser una enfermedad mental, en materia de hurto es obligada la referencia a la cleptomanía, que es una impulsión morbosa a hurtar, casi siempre en supermercados o tiendas por departamento, pequeños objetos de escaso valor que por lo general esa persona puede comprarlo. El hurto simple, en el artículo 451 del Código Penal establece: el que se apodere de algún objeto mueble perteneciente a otra persona para aprovecharse de él, quitándolo sin el consentimiento de su dueño, del lugar donde se hallaba, será penado con una prisión de 1 a 5 años. Si el valor del objeto sustraído está por debajo de una unidad tributaria, la pena será de prisión de 3 a 6 meses. El hurto agravado está establecido en el artículo 452. La pena de prisión por delito será de 2 a 6 años si el delito se ha cometido primero, en oficinas, archivos o establecimientos públicos, apoderándose de las cosas conservadas en ellos o de otros objetos destinados a algún uso de utilidad pública. Segundo, en los cementerios, tumbas o sepulcros, aprovechándose ya de las cosas que constituyen su ornamento o protección. Tercero, aprovechándose de las cosas que sirven o están destinadas al culto en los lugares consagrados a su ejercicio. Cuarto, sobre una persona por arte de astucia o destreza en algún lugar público o abierto. Quinto, apoderándose de los objetos o del dinero de viajeros, tanto en vehículos de tierra, aeronaves o por agua. Otro, apoderándose de los animales que estén en los establos. Por último, podemos mencionar también donde la persona se apodera de las maderas depositadas en las ventanas de leñas o en las casas, por ejemplo. Calificado en el artículo 453 establece que la pena de prisión será de 4 años a 8 años en los casos siguientes: si el hecho se ha cometido abusando de la confianza que nace de un cambio de buenos oficios, de un arrendamiento de obra o de habitación. Si para cometer el hecho el culpable se ha aprovechado de las facilidades que ofrecen algún desastre, calamidad, perturbación pública o las desgracias particulares del hurtado. Otro, si no viendo bajo el mismo techo que el hurtado, el culpable ha cometido el delito de noche o en alguna casa u otro lugar destinado a la habitación. Si el culpable, bien para cometer el hecho, bien para trasladar las cosas sustraídas, ha destruido, roto, demolido o trastornado los cercados hechos con materiales sólidos para la protección de las personas o de las propiedades. Otro puede ser si para cometer el hecho o trasladar las cosas sustraídas, el culpable ha abierto las cerraduras sirviéndose para ello de las llaves falsas u otros instrumentos. Delito de robo. El robo es un delito doloso. El dolo es idéntico al del hurto, agravándose la conciencia y voluntad de emplear violencia o amenaza, es decir, violencia física o violencia psíquica o moral. El robo propio se consuma con el apoderamiento violento de la cosa ajena. Esta es la gran diferencia entre lo que es el hurto y el robo. El robo se establece, pero se le agrega esa
apropiación bajo una modalidad de violencia, bien sea física o psíquica. El robo propio. En el artículo 455 establece: quien por medio de violencia o amenaza de graves daños inminentes contra la persona o cosa haya constreñido al detentor o a otra persona que preste en el lugar del delito a que le entregue un objeto mueble o a tolerar que se apodere de éste, será castigado con prisión de 6 a 12 años. El robo impropio, en el artículo 456, establece en la misma pena del artículo anterior incurrir el individuo en el acto de apoderarse de la cosa mueble de otro o inmediatamente después haya hecho un uso de violencia o amenaza antes dicha, ¿verdad?, contra la persona robada o contra la presencia en el lugar del delito, sea para cometer el hecho, sea para llevarse el objeto sustraído o, en fin, para procurarse la impunidad o procurarla a cualquier otra persona que haya participado en el delito. Extorsión consiste esencialmente en una lesión de la propiedad cometida mediante una restricción de libertad, sea esta por tanto ante un delito complejo. En el artículo 459 del Código Penal venezolano vigente establece: quien infunde por cualquier medio el temor de un grave daño a las personas, en su honor, en sus bienes, o simulando órdenes de la autoridad, haya constreñido a algún a enviar, depositar o poner a disposición del culpable dinero, cosas, títulos o documentos que produzcan algún efecto jurídico, será castigado con prisión de 4 a 8 años. La extorsión ofende la libre determinación del sujeto pasivo y la propiedad de éste, mas la lesión es solamente medio para consumar el ataque a la propiedad. Por eso, el Código Penal prevé la extorsión entre los delitos contra la propiedad. Vamos a hablar de lo que es el secuestro. Significa privar ilegítimamente de su libertad a una persona con la finalidad de obtener un rescate a cambio de restituir su libertad al secuestrado. Este delito está previsto en el artículo 456 del Código Penal venezolano. Y dice lo siguiente: quien haya secuestrado a una persona para obtener de ella o de un tercero como precio de su libertad, dinero, cosas, títulos o documentos que produzca un efecto jurídico cualquiera en favor del culpable o de otro que éste indique, aun cuando no se consiga el sustento, será castigado con prisión de 20 a 30 años.